Extraordinario giro. CEO expone la verdad sobre su esposa, una historia inspiradora que conmueve. La noche cayó sobre Guadalajara, mientras Alejandro se despedía de una jornada más de éxitos en su creciente empresa tecnológica. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas en un cielo artificial, reflejando la vida llena de lujos que había logrado construir. Sin embargo, esa misma noche, en la intimidad de su hogar, una sombra se cernía sobre su felicidad. Mariana, su esposa, había sido víctima de un escándalo mediático que circulaba como pólvora, manchando su reputación y exponiendo la fragilidad que se ocultaba tras la fachada de éxito de Alejandro. Aprovechándose de su imagen pública, la prensa la retrataba como una mujer que simplemente se beneficiaba de la riqueza de su marido, despojando de valor los sacrificios que había hecho por él. Mientras las palabras crueles de los periodistas retumbaban en su mente, Alejandro no podía evitar sumergirse en el mar de su propia angustia. ¿Debería pensar en la imagen de su empresa e ignorar el sufrimiento de Mariana? La balanza del amor y la lealtad enfrentaba un desafío monumental. La preocupación por su carrera se entrelazaba con la desesperación por proteger a la mujer que había sido su pilar durante todos esos años. Un dilema moral absorbía sus pensamientos: ¿protegería su éxito o se levantaba en defensa de la mujer que había rendido sus sueños por amor? La presión interna crecía con cada instante que pasaba. En el camino a una conferencia sobre tecnología en la que debería hablar, su mente se dispersaba. Sabía que debía concentrarse en su presentación, pero el sufrimiento de Mariana lo atormentaba. Con cada pregunta del público, cada aplauso que recibía, una parte de él se sentía más vacío. El orador principal, un viejo amigo de la universidad, compartió sus propias experiencias, mencionando las sombras que a menudo se ocultan tras el glamour del éxito. La revelación atravesó a Alejandro como una flecha, su verdad se desnudaba. Fue Mariana, con su inquebrantable apoyo y sacrificio, la verdadera arquitecta de su historia de éxito. Esa noche, al regresar a casa, cada paso que daba hacia la puerta de su hogar era un peso que llevaba consigo, recordándole lo que podría perder. La incertidumbre se había arruinado en su pecho, mientras imaginaba el momento en que debería enfrentar a Mariana. Su corazón latía descontrolado, una mezcla de culpa y amor intoxicando su mente. ¿Cómo le diría que había fallado en reconocer su valor? Entrar en casa era como enfrentarse a una tormenta, convertirse en el héroe o en el villano de su propia historia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al entrar, el silencio era ensordecedor. Mariana estaba sentada a la mesa, su mirada perdida en un viejo baúl, un testimonio polvo de los sueños que alguna vez tuvo. Cuando sus ojos se encontraron, Alejandro sintió la intensidad de la angustia en el aire. A medida que se acercaba, la tensión aumentaba, el peso de sus decisiones se hacía tangible. Esa noche iba a desnudarse emocionalmente ante la mujer que había entregado su vida por él. Sin embargo, en el momento en que Mariana levantó la tapa del baúl y reveló los bocetos que había escondido, un estallido de emociones recorrió el cuerpo de Alejandro. Se dio cuenta de que su lucha era igual de válida que la suya, y de que, a pesar de los escándalos, su amor y su historia compartida aún podían cambiar el rumbo de sus vidas. Pero el dilema persistía. ¿Podría arriesgarlo todo por ella? La angustia y la determinación se entrelazaban, dejándolo atrapado en su conflicto interno. La tormenta de emociones en la sala se intensificó cuando Mariana comenzó a explicar el significado de aquellos bocetos. Eran imágenes de un futuro que habían soñado juntos, una startup innovadora que impulsara su ciudad, un legado construido sobre la base de ideas creativas que ambos habían nutrido. Cada trazo representaba su colaboración, sus risas, sus noches en vela compartidas. Sin embargo, el eco de los rumores la había silenciado. Al escuchar su voz entrecortada, se sintió cada vez más atrapado en su propia impotencia. No bastaba con pedir perdón. La pena se hacía más profunda al darse cuenta de que, en su búsqueda por el éxito, había olvidado quién lo había llevado a la cima. Se dio cuenta de que la historia de Mariana no era una mera anécdota, era parte integral de su viaje.
Sin embargo, enfrentarse a esos sentimientos lo llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si se desnudaba ante ella y se arriesgaba a perder no solo su estabilidad emocional, sino también la financiera? Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, un pensamiento apareció en su mente. Mariana debía ser parte activa de su empresa. Esa unión profesional podría convertirse en una fortaleza frente a las adversidades externas. Sin embargo, la idea de romper con la jerarquía que había establecido lo llenaba de dudas. ¿Estaría preparado para compartir el escenario con ella? ¿Podría manejar la crítica si las cosas salían mal? Decidido a actuar, Alejandro tomó una respiración profunda y se arrodilló frente a Mariana. Lo siento, palabras que parecían insuficientes para expresar la realidad que llevaba dentro, pero no había tiempo para más. Quiero que seas parte de este proyecto. Tú creaste las bases de mi éxito, y ahora quiero construir este futuro contigo. Mariana lo miraba con ojos llenos de incredulidad. La idea de volver a soñar juntas era a la vez un alivio y un desafío. La incertidumbre de lanzarse en una nueva dirección podía ser tanto un motor como un freno. ¿Y si fracasamos? ¿Y si te hundes al intentarlo juntos?, preguntó, su voz cargada de vulnerabilidad. Alejandro, reconociendo su propia vulnerabilidad, la tomó de las manos y la miró a los ojos. He fracasado antes y estoy dispuesto a enfrentar esos fracasos si tengo mi apoyo más fuerte a mi lado, pero no quiero pausar tu sueño por lo que digan otros. Si hay alguien que sabe cómo sacar lo mejor de mí, eres tú. Mientras Mariana procesaba sus palabras, sus dudas comenzaron a desvanecerse poco a poco. La posibilidad de construir un futuro juntos tomó forma. Había un camino incierto, pero también uno lleno de oportunidades, uno que prometía sanar las heridas del pasado. La decisión estaba clara, era el momento de volver a crear, esta vez codo a codo. Sin embargo, una sombra se cernía aún sobre ellos. La presión del externo no cesaría. Alejandro sabía que, además de luchar contra el escándalo mediático, debía enfrentarse a su propia autoexigencia y demostrar que era capaz de ser un líder junto a Mariana, no detrás de ella. Con una mezcla de determinación y un destello de esperanza, Alejandro susurró: «Vamos a combatir juntos. Pero primero, ¿qué seguiría de tus sueños en ese baúl? Es hora de darles vida». Y así, con el corazón latiendo en una nueva sintonía, Alejandro estaba a punto de hacer su primer movimiento audaz en un juego que apenas comenzaba a entender. Con cada paso que daban hacia adelante, una pregunta vital se gestaba en el aire. ¿Podrían construir su propia narrativa ante un mundo que estaba listo para derrumbar todo lo que habían construido? La decisión de Alejandro resonaba dentro de él con la fuerza de un tambor, un latido insistente que lo empujaba hacia adelante. A medida que la mañana se deslizaba, la luz que entraba por la ventana parecía iluminar una nueva senda, una que prometía redención y reconciliación. Sabía que cada paso que daban lo acercaba a una nueva versión de sí mismo, una que jamás había imaginado. Con Mariana a su lado, comenzaron a desenterrar aquellos bocetos. Cada imagen evocado traía consigo no solo un recuerdo, sino un rayo de inspiración. Alejandro observó cómo Mariana se transformaba mientras explicaba sus ideas, su voz volviéndose más fuerte, su mirada más decidida. En esos momentos se dio cuenta de que ella era la chispa que podía encender algo extraordinario. La primera discusión giró en torno al concepto central de su startup. La innovación no debe ser solo un producto, dijo Mariana con firmeza. Debe ser una experiencia, un viaje que la gente quiera compartir. Alejandro sintió que cada palabra de Mariana despertaba no solo su mente, sino también su espíritu. Su experiencia y su sensibilidad artística eran lo que había estado ignorando. No era solo una colaboradora, era la fuente de un aprendizaje profundo, algo que lo iba a desafiar de maneras que todavía no podía entender. Sin embargo, en el fondo, Alejandro luchaba con su propio miedo, la noción de ser visto como menos que un líder si Mariana ocupaba un papel igual de relevante. ¿Cómo puedo asegurarme de que no me subestimen? ¿Cómo voy a mantener la autoridad en esta nueva dinámica?, se preguntó, el peso de la ansiedad comenzando a presionarlo nuevamente. Durante las siguientes semanas, sus diálogos se tornaron en reuniones semanales donde compartir ideas, rechazar opiniones preconcebidas y, lo más importante, construir una visión compartida.
En un ambiente lleno de creatividad, Alejandro empezó a descubrir no solo el talento de Mariana, sino también su propio deseo de ser vulnerable, de abrirse a la posibilidad de fracasar. En esos momentos, comenzó a preguntarse si el verdadero liderazgo no radicaba en tener todas las respuestas, sino en permitir que los demás brillar. Mientras trabajaban codo a codo, Mariana trajo a la mesa una idea que la deslumbraba: realizar un taller gratuito para jóvenes emprendedores, inspirando a la próxima generación a materializar sus sueños. Era un paso audaz, pero Alejandro sintió una oleada de emoción. ¿Por qué no? No solo es un retorno a lo que hemos construido, sino un legado que podemos dejarle a otros, replicó. Este sentimiento de comunidad contagió el espacio entre ellos. Había algo profundamente transformador en esa propuesta. Con el apoyo de Mariana, Alejandro empezó a examinar más de cerca su relación con el miedo. En aquellos momentos de trabajo, su autoexigencia se transformó en motivación. Reconoció que podía ser vulnerable sin perder la esencia de quien era. La presión que antes lo había paralizado, ahora se convertía en una fuerza impulsora. Pero también era consciente de que la prensa seguía vigilante, lista para lanzar un golpe si sus esfuerzos fallaban. Una noche, sentados juntos, Alejandro compartió sus miedos más profundos con Mariana. Me aterra que la gente piense que no soy capaz, que este proyecto no funcione, confesó. Allí, vulnerabilidad y sinceridad se entrelazaron, convirtiendo lo que había sido un obstáculo en un compromiso renovado. Tal vez la gente dirá lo que quiera, le respondió Mariana, pero lo verdaderamente importante es qué diremos nosotros sobre nuestro viaje y lo que hemos creado juntos. Sus palabras resonaron en Alejandro, palpitantes de verdad. Al día siguiente, sorprendió a Mariana con una decisión inesperada. Vamos a lanzar ese taller, debemos comunicar nuestra historia y dejar que esta comunidad vea lo que somos capaces de crear. Era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia la verdad que ambos buscaban. A medida que se preparaban para dar este salto, Alejandro no solo se enfrentaba a su propio destino, también se planteaba una pregunta fundamental. ¿Estaba listo para mostrar su verdadero yo al mundo? Mientras en su corazón comenzaba a latir una nueva determinación, el eco de la incertidumbre resonaba más fuerte. ¿Podrían ambos soportar el peso de la exposición, no solo pública, sino también la de sus propios temores? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y una nueva resolución se gestaba en el aire. Con el taller en el horizonte, Alejandro sentía una corriente de nerviosismo recorrerle el cuerpo. Era un nuevo inicio, pero también un desafío sin precedentes que lo obligaba a confrontar sus propias inseguridades. Las hojas de papel en la mesa estaban repletas de ideas, pero su mente tambaleaba a la sombra de sus temores. Se preguntó repetidamente si la historia que estaban a punto de contar materializaría una verdad que realmente querían compartir. Mariana, siempre atenta a sus cambios de energía, notó su inquietud. No es solo un taller, Alejandro. Es nuestra oportunidad de abrir un diálogo, de ser transparentes respecto a nuestras luchas y éxitos. No seremos perfectos, pero somos reales, le dijo mientras revisaban los materiales. Su firmeza actuó como un ancla en un mar de dudas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro aprendió a permitirse errar, a reconocer su falta de control en ciertas áreas. Mariana, por su parte, lo empujó a experimentar, a explorar conceptos fuera de su zona de confort. En cada ensayo, cada estrategia fallida, Alejandro se enfrentaba a su vulnerabilidad. La presión de ser un CEO exitoso se desvanecía y en su lugar aparecía un líder más auténtico, dispuesto a compartir su viaje sin filtros. Los días antes del taller, la ansiedad se convirtió en palpable. Alejandro se sentía como un actor a punto de salir al escenario. Las críticas y las opiniones externas parecían acercarse rápidamente. ¿Qué tal si les mostramos quiénes somos y qué sentimos realmente?, sugirió Mariana. Era un desafío, pero él se sintió motivado por la idea de conectarse genuinamente con su audiencia. La mañana del evento, un aire de electricidad recorría el salón lleno de jóvenes emprendedores. Alejandro, al recibir a los asistentes, se sintió abrumado por la realidad. Estaba a punto de exponer su esencia. Mientras tomaba el micrófono, su corazón latía con fuerza. Durante su discurso, habló sobre sus fracasos, sus dudas, pero también sobre su deseo de transformar esas experiencias en aprendizaje. Compartió también la historia de su relación con Mariana, cómo su presencia había sido un faro en los momentos más oscuros.
Estamos aquí para inspirar, pero también para ser inspirados, proclamó enérgicamente. Las miradas entre la audiencia mostraban identificación, una conexión desbordante que Alejandro no había anticipado. No podía obviar el poder de la vulnerabilidad en ese momento. Era un descubrimiento liberador. En lugar de debilitarse, se sentía fortalecido a través de su honestidad. Finalmente, el taller se transformó en un exitoso intercambio genuino de ideas. Los jóvenes compartieron sus inquietudes y sueños, y Alejandro sintió su propia alegría al ver el brillo en sus ojos, un eco de lo que él mismo había sentido en sus primeros pasos como emprendedor. Y así, la experiencia no solo les ofreció a otros inspiración, sino que también lo empoderó a él, expandiendo su percepción del liderazgo. Al regreso a casa, la euforia era palpable. Mariana sonrió al verlo reflexionar. Por fin te dejaste a él. Llevar, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente, sintiendo cómo una parte de él se liberaba de las cadenas de la autocrítica. Se dio cuenta de que había comenzado a asumir su lugar no solo como líder, sino también como un aliado, dispuesto a aprender y crecer junto a aquellos a quienes deseaba inspirar. Sin embargo, mientras la nube de satisfacción lo envolvía, un mensaje en su teléfono cambió la temperatura de la noche. Era un artículo titulado "La verdad oculta detrás del CEO, revelaciones que podrían terminar con una carrera". Un escalofrío recorrió su espalda ante la inminente tormenta que se cernía sobre ellos. ¿Qué habrán encontrado? ¿Era esto el final de su viaje de transformación o una nueva prueba de fuego que lo llevaría aún más allá de sus miedos? La verdad, al parecer, estaba a punto de estallar. La noche se adueñó de la habitación. Cada rincón parecía absorber la inquietud que había despertado el mensaje. Alejandro dejó su teléfono sobre la mesa, sintiendo un vacío en el estómago. La euforia del taller, la sensación de conexión y autenticidad se desvanecieron a la sombra de la incertidumbre. ¿Qué secretos podrían sacudir la imagen que había construido con tanto esfuerzo? Sentado solo en la oscuridad, sus pensamientos comenzaron a divagar. ¿Era la revelación sobre su relación con Mariana la causa de este inminente escándalo? Recordó cómo habían trabajado juntos, cómo ella había sido su refugio y su guía. Sin embargo, la posibilidad de que su historia compartida pudiera ser tergiversada, reducida a un simple titular impactante, lo llenaba de rabia. En los días posteriores, Alejandro decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. No quería ser víctima de rumores que desdibujaran su nuevo propósito. La mayoría de las noches pasaba horas investigando, buscando el origen de aquel artículo. A medida que su búsqueda avanzaba, se encontró sumergido en un mundo de especulaciones y juicios, pero también en testimonios de otros que, como él, habían sufrido en silencio por la presión de la figura pública. Las horas que solía dedicar a su empresa ahora se llenaban de esa inquietante búsqueda de la verdad. En ese proceso, Alejandro redescubrió su pasión por el aprendizaje. Inició un diario donde anotaba no solo sus impresiones sobre la situación, sino también sus reflexiones sobre liderazgo y autenticidad. Empezó a ver su vulnerabilidad no solo como un lastre, sino como una herramienta poderosa. Lo que una vez lo había mantenido al margen, ahora lo impulsaba hacia profundidades insospechadas. Fue entonces cuando una idea lo golpeó con fuerza. Decidió cambiar la narrativa que esperaba que emergiera sobre su figura. En vez de rehuir el escándalo, abrazaría la amenaza y lo convertiría en una oportunidad de aprendizaje. Como cualquier líder que busca crecer, debía mostrar cómo lidiar con la adversidad, cómo la vulnerabilidad genuina puede iluminar el camino incluso en las situaciones más oscuras. Con María a su lado, planeó un nuevo espacio de diálogo, un encuentro donde tanto él como otros pudieran compartir lo que era vivir bajo la presión de la exposición pública, las expectativas e incluso las críticas destructivas. Esos momentos se convertirían en una plataforma de autorreflexión y conocimiento colectivo. La primera publicación de su nuevo proyecto llegó con la misma fecha de circulación del artículo que lo había desafiado. La vulnerabilidad es fortalecedora, tituló su primer post. A través de sus palabras buscaba traspasar el miedo y dar rienda suelta a la verdad que solía esconder. Cuestionó su propia imagen de el CEO exitoso y exploró cómo los hábitos autoexigentes habían moldeado su vida. Sin embargo, al revisar los comentarios se dio cuenta de que no todos estaban listos para aceptar su verdad.
Algunos comentaban con sarcasmo, otros con alegría al ver caer a un líder. Alejandro sintió una punzada de desilusión, pero también de determinación. En lugar de rendirse ante la negatividad, decidió que debía enfrentar no solo al público, sino a su propia narrativa interna. De repente, un mensaje le llegó. Era de un antiguo compañero de escuela, alguien a quien pensaba que había perdido. La gente no se olvida de quién eres, sigue mostrando tu verdadero yo, decía. En ese instante, Alejandro comprendió que su viaje no era solo sobre él, sino sobre aquello que deseaba construir y transformar en su entorno. Abrirse también podría abrir caminos a otros. Sin embargo, lo que no podía prever era que en el instante en que compartiera su fragilidad, las repercusiones podrían ser aún más profundas de lo que había anticipado. La realidad de su exposición comenzaba a acentuar su desafío personal. Mientras se preparaba para su primer encuentro, una nueva preocupación emergía. ¿Estaría listo para todo lo que se avecinaba? La adrenalina empezaba a mezclarse con un profundo deseo de seguir adelante. Un último vistazo a su teléfono reveló otro mensaje, pero esta vez era una invitación a un programa de televisión para hablar sobre su travesía. Una doble hélice de ansiedad y emoción se entrelazaba en su interior. Una cosa estaba clara, la historia todavía no había terminado. Las luces del estudio de televisión iluminaban cada rincón, creando un ambiente que pulsaba con tensión y expectativas. Alejandro, de pie frente a las cámaras, sintió que su cuerpo se sumía en una ola de adrenalina. No era solo su historia lo que estaba a punto de compartir, era la vulnerabilidad de su ser entero. Había decidido no dar un paso atrás. Ante él se desplegaba la oportunidad de redefinir su narrativa, transformando el escándalo anticipado en una narrativa de crecimiento y autenticidad. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Alejandro respiró hondo. La presentadora, con una sonrisa de complicidad, le dio la bienvenida. Hoy tenemos una historia que nos desafía a todos a mirar más allá de las apariencias, a conectar con lo que realmente somos. Alejandro, sintiéndose observado por millones, comprendió que estaba en el umbral de un momento decisivo. Las palabras, que inicialmente le parecían abrumadoras, comenzaron a fluir. Durante años, construí un castillo de éxito, empezó, mientras sus manos temblaban ligeramente. Pero, como muchos, he estado atrapado en el miedo a ser juzgado. La vulnerabilidad se convirtió en mi enemigo, hasta que entendí que podría ser mi aliada. Un silencio pesado cayó en el estudio, y Alejandro sintió cómo su sinceridad comenzaba a calar en la audiencia. Las preguntas que vinieron tras su monólogo eran incisivas. ¿Cómo se siente al ser una figura pública expuesta al escrutinio?, preguntó la presentadora. Al principio me sentía como si estuviera en un escenario con un telón que se caía, pero ahora entiendo que compartir mis imperfecciones solo me hace más humano, respondió mientras su voz adquiría firmeza. Cada respuesta que daba era también un enfrentamiento a sus propios temores internos, a las dudas que había cultivado durante años. Al salir del programa, sus pensamientos no cesaron. Recibía notificaciones constantes en el teléfono, una mezcla de apoyo y desdén. Sin embargo, había algo eléctrico en el aire. La mayoría de los comentarios eran positivos. La gente apreciaba su sinceridad, la manera en que había decidido no ocultarse. Pero había también voces que cuestionaban su autenticidad, que cuestionaban su motivación. Y esa disonancia lo llevó a reflexionar más profundamente. Regresó a casa sintiendo que la vulnerabilidad había hecho su magia. No solo estaba desnudando su alma frente al mundo, estaba brindando una plataforma para que otros se sintieran seguros al hacerlo. Comenzó a recibir mensajes de desconocidos y colegas, algunos compartiendo sus propias luchas con la vulnerabilidad. Alejandro se vio a sí mismo como un catalizador, alguien que podía inspirar el cambio no solo en su vida, sino también en la de los demás. Conseguía así un nuevo enfoque para su proyecto de encuentros. Convertiría esta experiencia petrolera en espacios semanales, donde explorarían juntos las connotaciones de ser vistos y juzgados. Debía abrirse hacia la comunidad y buscar apoyo, no solo ofrecerlo. El siguiente desafío se presentó como un gris opaco. Un antiguo amigo, con quien había tenido un desacuerdo hiriente años atrás, planeaba un seminario en la ciudad, uno que no solo exaltaba la vulnerabilidad, sino que a su juicio estaba moldeado por el deseo de ser menos humano. Alejandro se sintió tentado a participar y confrontar esto.
Pero la idea de caer en un enfrentamiento personal lo llevó a cuestionar, ¿quién era él en medio de este tumulto en su vida? Mientras se preparaba para su nuevo encuentro, Alejandro se preguntaba si realmente podía sostener este nuevo papel. Podía ver la huella de la presión diaria en su rostro y su mente luchadora, buscando respuestas en su interior. El tiempo apremiaba. Debía decidir si irónicamente se adentraría en un campo de batalla, tal vez una confrontación cuya inevitable explosión podría desviar su camino o reorientarlo. Veía un futuro incierto, un eco de su pasado que aún pesaba. Su determinación ardía, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que se avecinaba? Finalmente, un último mensaje de la noche llegó. Era un aviso de que el pasado no cesaba. Disipa, que la vida es, en efecto, un ciclo de confrontaciones que deben ser afrontadas. El momento de la verdad había llegado, pensó, sintiendo que era hora de dar un paso más hacia lo desconocido. La noche pasó en un vaivén de pensamientos y emociones. Alejandro no pudo cerrar ojo, su mente se desbordaba con imágenes del pasado, recuerdos de su antiguo amigo que se mezclaban con su reciente exposición emocional. Había una necesidad urgente de asentar sus convicciones y dar un paso firme hacia lo que él consideraba su misión, crear un espacio de autenticidad auténtica. Pero la sombra del seminario y la confrontación inminente amenazaban con desestabilizarlo. Por la mañana, el sol entró a raudales por la ventana, inyectando energía en su ser. De alguna manera, eso le recordó que cada nueva luz traía consigo la oportunidad de renovarse. Con ese pensamiento en mente, tomó la decisión de asistir al seminario. No iría a pelear, sino a observar, a descubrir y quizás a confrontar, pero desde una perspectiva de crecimiento propio. Había crecido y era hora de demostrar que su vulnerabilidad también era su fortaleza. Mientras se vestía, Alejandro se miró en el espejo. Quería transmitir no solo seguridad, sino un reflejo sincero de su transformación. Decidió elegir una camisa que simbolizara su nuevo enfoque, un color suave que contrastara con la chaqueta seria que generalmente utilizaba. Quería que su apariencia hablara de alguien que había dejado atrás el miedo y abrazado la autenticidad. En el seminario, el auditorio estaba lleno, la energía del lugar le resultaba eléctrica y a su alrededor personas dispuestas a explorar sus miedos. Cuando su antiguo amigo apareció en el escenario, el ambiente cambió. La seguridad que antes proyectaba se desvanecía en un flujo de arrogancia. Alejandro notó el gesto que el anfitrión tenía con la audiencia, un aire de superioridad que lo exasperaba. En ese instante, sintió que todos sus años de introspección y autodescubrimiento estaban sólidos en su interior. Las palabras de su amigo comenzaron a desgranarse, una retórica que buscaba arrastrar a la audiencia hacia la idea de que la vulnerabilidad era una debilidad. A medida que el discurso avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Era ahora o nunca. La actuación que había dominado durante años podía ser reemplazada por una verdad visceral. Levantó la mano, interrumpiendo con un tono firme pero respetuoso. «Permíteme compartir una perspectiva diferente», comenzó, sintiendo cómo cada mirada giraba hacia él. La audiencia se llenó de expectativa, y en ese momento se vio a sí mismo como una figura central en la narrativa del seminario. A medida que hablaba, las palabras rasgaban la tela de la pretensión que había tejido su amigo. La vulnerabilidad no es una debilidad, es la piedra angular de la conexión humana. Sin ella, estamos solos, en un mundo donde solo hay ilusiones de éxito y poder. Sus palabras brotaron con una sinceridad que resonó profundamente en el espacio. Un murmullo creció entre los asistentes mientras el presentador intentaba interrumpirlo. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme. Estaba dispuesto a atraer la crítica, pero no podía permitir que se validara una visión distorsionada sobre lo que significa ser humano. La verdad de su experiencia cobraba vida, impulsándose con fuerza. Además de su propio crecimiento, entendió que ese enfrentamiento podría ser la chispa que otros necesitaban, un desafío a la narrativa que había dominado por tanto tiempo. Al regresar a su asiento, notó la sorpresa en los rostros de su audiencia, un destello de reconocimiento.
No solo estaba desafiando la visión de su amigo, estaba plantando una semilla de autoaceptación en todos los presentes. Sin embargo, cuando la sesión de preguntas y respuestas comenzó, el anfitrión no tardó en atacar. ¿Acaso crees que tu camino es el único camino viable?, cuestionó con un tono afilado. En esa fracción de segundo, Alejandro sintió el pulso de una confrontación directa. La defensa personal, la lucha por su verdad se agolpaban en su pecho. El aire se volvió denso. Él sabía que debía elegir su respuesta con cuidado. Sin embargo, en lugar de responder con rabia, encontró en su interior una calma renovada. No se trata de que mi camino sea el único, sino de que la autenticidad es la brújula que guiará a cada uno hacia su propio norte, no forzándolo a seguir un mapa que no le pertenece. La tensión en el aire densificó aún más. Todos los presentes, incluidos aquellos en la primera fila, se preguntaban cómo continuaría esta batalla verbal. Alejandro sabía que había dado un paso hacia el lado más real de su ser, pero ninguna de sus elecciones sería fácil. La lucha por mantenerse en su verdad a menudo era más dura de lo que aparentaba. Sin embargo, el eco de su decisión retumbaba en su mente. El camino hacia la autenticidad era el camino hacia el poder personal. La conversación siguió, ahora centrada en los matices de la vulnerabilidad como un recurso poderoso y liberador. Pero en su interior, Alejandro sabía que lo peor estaba por venir. Las voces del pasado no permanecen silenciadas por mucho tiempo. Al salir del auditorio, se enfrentó al dilema de un futuro que estaba por escribirse en sus propias condiciones, uno que llevaba consigo el peso de su pasado, pero también la luz de su nuevo entendimiento. Entonces sonó su teléfono, un mensaje de alguien muy cercano que desató un torrente de preguntas sobre lo que había dejado atrás. Alejandro cerró los ojos, preparado para afrontar la realidad de sus decisiones. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que había construido. ¿Estaba realmente listo para la siguiente prueba que su vida tenía preparado? El sonido del teléfono resonó en sus oídos como un gong que marcaba el comienzo del desafío. Con la respiración entrecortada, Alejandro miró la pantalla iluminada, el nombre de su hermana destellando en letras brillantes. La incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué revelación podría estar gestionando su hermana? El peso de la posibilidad lo paralizó un momento. Sin embargo, si había algo que había aprendido, era que enfrentarse a las verdades incómodas era la única forma de continuar, de crecer. Con manos temblorosas aceptó la llamada. La voz de su hermana llegó cargada de emoción. «Alejandro, necesito hablar contigo, es urgente». La ansiedad en su tono hizo que un frío le recorriera la espalda. Las palabras fluyeron rápidamente, como un río desbordado. Su hermana le contó que había descubierto un secreto sobre su esposa, algo que no solo alteraba su visión de ella, sino que también amenazaba la vida que habían construido juntos. La confusión de Alejandro creció. Su mente comenzaba a reconfigurar la imagen de la persona con la que había compartido su vida. Mientras la conversación avanzaba, intentaba procesar las implicaciones. Aquel desafío, aquel nuevo secreto, lo llevaba nuevamente a un lugar de confrontación. Había pasado años construyendo su identidad en torno a la autenticidad, cuestionando a aquellos que se escondían tras máscaras. Ahora se enfrentaba a una verdad que podría bien sacudir su propia conceptualización del amor y la confianza. Luego de colgar, sintió el ardor de la inseguridad en su pecho. Este era su momento crítico, el periodo en que la teoría de la vulnerabilidad que había defendido tantas veces se enfrentaba a la dura realidad. La vulnerabilidad, había aprendido, no era solo un grito por conexión, sino una invitación a dejar entrar el dolor. Y en ese instante comprendió que tanto la conexión como el dolor eran parte de su camino hacia la autenticidad, aunque se encontrara en la encrucijada de un posible engaño. Consciente que había hablado en el seminario sobrados conceptos de valía y resiliencia, se preguntó si tenía la fortaleza para aplicar esos mismos principios en su vida personal. ¿Podría aceptar esta nueva realidad? Se dirigió a casa, decidido a hablar con su esposa antes de permitir que el pánico se apoderara de él. La urgente necesidad de confrontar lo desconocido lo alejaba del refugio de la evasión. No sería un espectador más, debía convertirse en el protagonista en su propia historia. Al llegar, se encontró con su esposa en la cocina, donde el aroma de su platillo favorito llenaba el aire. Esa imagen contrastante entre la calidez del ambiente y la tormenta que se desataba en su interior lo desarmó.
El cariño que sentía por ella luchaba ferozmente contra la creciente desconfianza. Sin embargo, Alejandro sabía que debía ser honesto. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, abría puertas a una conexión más profunda. «Ana, ¿podemos hablar?». Su voz resonó más firme de lo que se sentía por dentro, su mirada fija en la suya. La reacción de su esposa fue inmediata. La alegría en su rostro se vio opacada por una sombra de preocupación. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó, llenando la habitación de esa calma que él anhelaba, pero que al mismo tiempo le resultaba opresiva. «Hay algo que necesito entender, algo que escuché de mi hermana», comenzó, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban con el aire pesado que los rodeaba. Era inevitable. El tiempo de esconder sentimientos había llegado a su fin. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de desvelar la verdad de Ana, sino también de enfrentar sus propios temores y decidir si el camino del perdón era uno que estaba dispuesto a recorrer. Mientras formulaba su pregunta, sus manos temblaban, y aunque su corazón latía con fuerza, supo que este era su verdadero momento de prueba. La incertidumbre abrumadora se convertía en un laboratorio emocional, en donde cada respuesta, cada reacción definiría su futuro. No solo se encontraba en la búsqueda de la verdad de su esposa, sino también en la exploración de su propia capacidad para amar, perdonar y seguir adelante. La tensión se disparó en la habitación. ¿Explosiones de revelaciones vendrían más allá de sus preguntas? Mientras esperaba la respuesta, Alejandro se dio cuenta de que su viaje no terminaría con esta conversación. Estaba a punto de abrirse un nuevo capítulo que podría llevarlo hacia una comprensión aún más profunda de lo que significaba ser auténtico en la amalgama de amor y verdad. Sin embargo, el crujido de un mensaje nuevo en su teléfono filtró por el aire. Un segundo mensaje de su hermana, que prometía desvelar más secretos. ¿Era posible que los cimientos de su vida se tambalearan aún más? Alejandro sintió que el horizonte se oscurecía. El verdadero desafío, sin duda, apenas empezaba. La mirada de Ana se volvió más intensa, mientras la atmósfera cargada de incertidumbre se hacía casi palpable. Alejandro luchaba con su propia vulnerabilidad, consciente que en esta intersección de emociones se encontraba la posibilidad de un cambio radical en su vida. Las palabras de su hermana aún resonaban en su mente, y el nuevo mensaje que aguardaba en su teléfono parecía insertarse como un puñal en su pecho expectante. «¿Qué es lo que tienes que entender?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente, lo cual no hacía más que intensificar el conflicto que le asediaba. Alejandro sentía una presión en su pecho, al igual que si hubiera pasado a ser protagonista de una obra trágica. Sin embargo, a pesar del desasosiego, sabía que evitar la verdad no era una opción. «Te escuché, Ana. Mi hermana algo me dijo sobre ti», confesó, una sensación de entropía llenándole la garganta. Era un momento crucial que podría llevarlo a la transformación que tanto temía y tanto anhelaba. Las palabras se colaban entre sus pensamientos: honestidad, paciencia, empatía, elementos que había predicado en sus discursos, pero que ahora cuestionaba profundamente. Ana lo miró, un torrente de emociones cruzando su rostro. «¿Sobre mí? Alejandro, ¿de qué estás hablando?». La confusión y la ansiedad se entrelazaban en sus palabras, y él entendió que el acto de revelar la verdad era también el preludio de su propio despertar personal. «Dímelo todo, por favor. Necesito saber», insistió él, ahora consciente de que este era el momento de desatar todo lo reprimido. Esa vulnerabilidad que tanto había instruido a los demás era lo que finalmente podía liberarlo a él mismo. Mientras ella dudaba, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, cada segundo expandiéndose en un abismo de posibilidades. Mantuvo la mirada en sus ojos, buscando un resquicio de sinceridad que tuviera el poder de anclarlo. Por un instante, sintió la necesidad de rescatar lo que quedaba de sus ilusiones, pero en su interior se aferraba a la convicción de que la verdad haría avanzar su vida y su relación. Finalmente, Ana dio un paso atrás, como si necesitara respirar. «Alejandro, hay cosas que no estaba lista para compartir, cosas que pueden cambiarlo todo»,
murmuró, su voz ahora más suave pero cargada de temor. Pero también hay motivos detrás de mis decisiones, no me malinterpretes. El corazón de Alejandro se aceleró, había llegado a la encrucijada. ¿Era el momento de perdonar antes de escuchar? Había luchado contra la idea de que el perdón era un regalo que se daba sin reservas, pero aquí estaba, enfrentando un dilema que desdibujaba las líneas de su propia moralidad. Su camino hacia el crecimiento personal había estado salpicado de momentos como este, y ahora lo probaba de una manera insólita. Necesito saber la verdad, cualquier verdad, y quiero que seas honesta conmigo. Estoy dispuesto a escuchar, quiero entender, confesó Alejandro, elevando su voz con la firmeza adquirida en sus años de formación. Era un acto de valentía, un enfrentamiento con la mayor de sus temores, el riesgo de perder a la mujer que amaba. Mientras su esposa experimentaba la lucha interna entre abrirse y protegerse, Alejandro sintió que la vulnerabilidad que antes había visto como una debilidad se convertía en fuerza. No se trataba solo de descubrir un secreto perturbador, sino de enfrentarse a la posibilidad de un amor auténtico, uno que sobreviviera a las tormentas. Repentinamente, el mensaje que aguardaba en su teléfono se volvió una distracción casi insoportable. Con un movimiento rápido lo miró, y lo que leyó lo dejó helado. Era un mensaje sobre otros aspectos de la vida de Ana, que indicaban una conexión más profunda con alguien del pasado. El tiempo parecía detenerse nuevamente. Las palabras en la pantalla se torcieron en un nuevo desafío, convocando a Alejandro a una confrontación más intensa. Tomó aire profundamente, consciente de que el camino que surgía ante él lo llevaría a cuestionar no solo la lealtad de Ana, sino también su capacidad de amar sin ataduras. Mientras el silencio se hacía denso entre ambos, Alejandro comprendió que su viaje había empezado, pero el destino era incierto. Lo que haga falta, debemos hablar, Ana, pero sé que no va a ser fácil. Fue con esa decisión en mente que se dio cuenta de que los secretos también eran parte del viaje hacia la autenticidad. Las revelaciones podían ser dolorosas, pero el crecimiento estaba ahora al alcance de su mano. El desafío lo esperaría. ¿Sobreviviría su relación a la verdad que continuaba ocultándose en la nebulosa de su pasado? Mientras aguardaba la respuesta de su esposa, Alejandro se sintió más decidido que nunca a enfrentar el verdadero laberinto que su vida se había convertido. Sin embargo, sabía que el verdadero cuestionamiento apenas empezaba y que el próximo mensaje de su hermana, aún por leer, podría cambiarlo todo. La conversación se tornó tensa y llena de incertidumbre, mientras Alejandro y Ana se miraban a los ojos, dispuestos a desvelar las verdades que llevaban tiempo a sus espaldas. Era evidente que ambos estaban atrapados en un juego de emociones, donde el amor, el miedo y la vulnerabilidad se entrelazaban de formas que nunca habían imaginado. Alejandro, ahora más que nunca, sabía que el camino hacia adelante requería un profundo compromiso con la honestidad, un valor que había cultivado en su proceso de transformación. «Necesito saber lo que oculta Ana», insistió Alejandro, sintiendo cómo el peso de la verdad empezaba a aplastarlo. No solo enfrentaba la perspectiva de perder a su esposa, sino de tambalear todo lo que había construido en su vida. Sabía que en ese momento estaba desnudando no solo a Ana, sino también a su propio corazón para abrazar las posibilidades que podían surgir. Ana luchaba con sus propias emociones, su mirada reflejaba un mar de sentimientos encontrados. «Alejandro, hay cosas de mi pasado que nunca compartí, porque pensé que ya no importaban. Pero ahora entiendo que te debo esa verdad», respondió con voz temblorosa, atravesada por un leve susurro de culpa. «No quiero que pienses que he estado oculta». Mientras escuchaba, Alejandro sintió cómo cada palabra de Ana lo acercaba a una verdad que podía ser liberadora. La vulnerabilidad que había aprendido a apreciar había abierto sus ojos no solo a su propia vida, sino también a la de su esposa. Este momento de sinceridad se sentía como una bifurcación en su camino, un camino que podía llevarlos a un futuro robustecido por la honestidad o a una separación que pudiera marcar un final. Ana, con las manos temblorosas, le mostró un mensaje en su propio teléfono. Era de una persona que había estado en su vida años atrás, un antiguo amigo que había regresado, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Lo ignoré al principio, pero su regreso ha puesto en cuestionamiento muchas cosas que pensé que había dejado atrás. Sus ojos buscaron los de Alejandro, como si pedía su aprobación antes de continuar.
Me ha hecho recordar quién era antes de ser la esposa del CEO. Necesitaba esto por ella, no por nosotros. A medida que las palabras fluyeron, Alejandro sintió que su propio viaje de transformación se reflejaba en Ana. Ella, al igual que él, se estaba esforzando por encontrar su lugar en un mundo repleto de expectativas. La conexión que ambos habían ignorado por el peso de las responsabilidades comenzaba a resurgir como un nuevo amanecer que les permitía reconfigurar sus identidades. Lo que importaba era nuestra conexión, lo que vivimos. Te he fallado al no permitirte ser quien eres, respondió Alejandro, perdiendo el tono de su voz. Sintiendo cómo la presión en su pecho empezaba a disiparse. Pero quiero entender esto, quiero que hablemos no solo sobre el pasado, sino sobre nuestro futuro juntos. Reconstruir si es necesario, pero hacerlo sincera y honestamente. Ana respiró hondo, sintiendo que el cambio estaba en el aire. Yo también quiero eso. Me he dado cuenta de que no puedo permitir que los ecos del pasado controlen lo que tenemos. Lo nuestro es más importante, dijo, quien ahora parecía más fuerte, liberada de las cadenas del miedo que durante algún tiempo mantuvo su voz ahogada. Con cada intercambio, ambos comenzaban a construir algo más allá de sus temores. Hablaban de sueños compartidos, de las visiones que habían tenido cuando comenzaron su viaje juntos. Alejandro recordó lo que Mariana había dicho sobre el valor de los bocetos, cada trazo, cada ilusión una promesa de lo que podrían crear. Ahora, aquella conversación era un esbozo nuevo, un territorio donde las historias de sus pasados se entrelazaban, creando la posibilidad de un futuro. Al final de esa intensa charla, Alejandro comprendió que, aunque el camino no sería fácil, su crecimiento personal estaba ligado irrevocablemente al crecimiento de su relación. La duda de su antigua conexión parecía ser reemplazada por un nuevo desafío de confianza y colaboración, el mismo que había querido fomentar en su nuevo proyecto. ¿Podemos trabajar juntos en esto?, preguntó. Estoy listo para dar la cara, para mostrar cada rincón de nuestra vida, incluso los que son más difíciles de enfrentar. La decisión estaba tomada. No quería ser solo el CEO, quería ser un socio igualitario, uno que abriera espacios de vulnerabilidad y aprendiera a ser amado de manera genuina. Ambos se comprometieron a priorizar la verdad en su relación, a compartir no solo sus triunfos, sino también sus fracasos. Delante de ellos se extendía un horizonte lleno de ilusiones, y aunque la experiencia había sacudido los cimientos de su amor, también había abierto las puertas a una realidad más profunda y auténtica. El reconocimiento del pasado ya no sería una carga, sino un impulso hacia la creación de un hoy y un mañana más solidario. A veces necesitamos caer para levantarnos con más fuerza, murmuró Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba como un mantra entre ellos. Así, en el cálido abrazo de una noche de tormenta, ambos comenzaron a transformar su historia, dando paso al renacer de una vida compartida en la que la verdad, finalmente, sería el cimiento más sólido de su futuro. El desafío se desdibuja como una sombra y por fin, con las manos entrelazadas, se sentían preparados para navegar las aguas del mañana. Y así, en este epílogo de su historia, la mujer que había estado a su lado ahora también sería parte fundamental de su legado. Porque a lo largo de sus decisiones mutuas y su creciente conexión, Alejandro encontró que su triunfo no se medía solo en su éxito profesional, sino en la profunda transformación de su vida personal. Este es el momento de apoyarnos mutuamente en historias de vida auténticas. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren con estos relatos apasionantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque sus voces son importantes. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta impactante resolución. No esperen ni un segundo más para ser parte de la transformación que todos necesitamos.